A todos nuestros amigos en Latinoamérica, Estados Unidos y España, un gran abrazo de nuestra parte. Lo que tenemos para hoy es la previa de la Strade Bianche, una de las clásicas que ha venido adquiriendo relevancia durante los últimos años y que se ha visto engalanada con la presencia no solo de especialistas en clásicas, sino de corredores expertos en carreras de una semana y grandes vueltas. Revisaremos cuáles son los participantes y corredores con más opciones para ganar esta edición, algo de la historia de la competencia y por supuesto el recorrido que tendrá este año. Esperamos que al final del video nos dejes tu opinión sobre quién va a quedarse con el título. Strade Bianche nació en el año 2007 y su creación se inspiró principalmente en la París-Roubaix. Tratando de darle un toque diferente, los organizadores incluyeron tramos de esterrato, que no son nada más que segmentos de carretera sin pavimentar, algo que le imprime un poco más de dificultad al recorrido. La prueba que inicialmente se corría en octubre pasó a disputarse el primer fin de semana de marzo de cada año, siempre en la región de la Toscana y con llegada en la Piazza di Campo en su capital Siena. Algunos especialistas la han llegado a catalogar como el sexto de los monumentos por su dureza y las figuras que asisten. Aunque no tiene la antigüedad de ninguno de ellos, en su cuadro de honor están ciclistas como Philippe Gilbert, Wout van Aert, Michael Kwiatkowski y Fabián Cancellara, este último el más laureado con 3 ediciones ganadas. Para este 2023 se tiene programado un trazado de 186 kilómetros con 7 pasos con sectores de esterrato, algunos de ellos con unos pequeños muros como el Monte Santemarí, que llegan a tener hasta un 10% de desnivel en 300 metros. Un sitio propicio para que se den ataques y pueda seleccionarse la carrera. Destaca el final de la prueba en Piazza di Campo con una rampa de 700 metros al 9% y que además tiene la dificultad de estar en terreno empedrado. Lamentablemente el duelo entre Pogačar y Evenepoel tendrá que aplazarse para más adelante, pues ninguno de los dos estableció Strade Bianche en su calendario. El esloveno ganador el año anterior no defenderá su título y encaminará sus esfuerzos para buscar su primera París-Niza, mientras que el campeón del mundo tomará unos días de descanso y se presentará en la Volta a Cataluña. Tampoco aparece en la lista de inscritos el belga Wout van Aert. De esta forma la carrera queda con Mathieu van der Poel como el más firme aspirante al título. El neerlandés fue campeón en 2021 por delante de Julian Alaphilippe y Egan Bernal. Sus condiciones de todoterreno se adecuan a este tipo de esfuerzos y el remate en la rampa final está hecho a su medida. Alaphilippe, quien ya fue campeón en 2019, es uno de los hombres que podría hacerle contrapeso. Aunque el año pasado no tuvo su mejor versión, sabemos quién es el doble campeón del mundo y a lo que nos tiene acostumbrados. Y el tercero de nuestros favoritos es el británico Thomas Pidcock, corredor a quien hemos venido siguiendo su progresión en clásicas y que además se maneja perfectamente en este tipo de terrenos. Otros ciclistas a tener en cuenta son Pello Bilbao del Bahrein, Thibaut Pinot del Jumbo, ganador de una Strade, Alexei Lutsenko del Astana y Peter Sagan del Total Energies. Por parte de los latinoamericanos hay 2 nombres importantes a seguir: Sergio Higuita del Bora, quien hemos visto evolucionar notablemente en clásicas, y el ecuatoriano Jonathan Narváez, quien igualmente ha mostrado buenas presentaciones en este tipo de carreras. Un poco más temprano se estará realizando la prueba femenina y veremos a lo mejor de la categoría con Annemiek van Vleuten, Elisa Longo y Cecilie Uttrup Ludwig, entre otras. La carrera puede seguirse en directo por Eurosport en España y la cadena Sporza en Bélgica. En Latinoamérica puede seguirse por ESPN Star Plus y para quienes tienen acceso a operadores de cable como Tigo y Claro pueden sintonizar la cadena italiana RAI. Cuéntanos quién crees que se quedará con la carrera y dinos si crees que algún latinoamericano pueda ganarla.